Bueno, muy bien. Pues abra su Biblia conmigo al Evangelio de San Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. ¿Ya pudo llegar? Lucas 16. Vamos a leer los versículos. No sé si me pueden ayudar a cerrarle poquito ahí porque el aire me está haciendo travesuras aquí. Nada más, aunque sea un poquito. Gracias, Adriel. Lucas 16. Vamos a leer versículo 10. Dice así la palabra de Dios: el que es fiel en lo poco. Hace un énfasis esta escritura. Dice, el que es fiel en ¿qué? Muy poco. Interesante el énfasis, ¿eh? Interesante. También lo es fiel en, dice otra vez, también lo es más fiel. Y en lo muy poco es injusto, también lo es en lo más es injusto. Estoy aquí hecho bolas con mi lenguaje. Y el viento del Espíritu está sonando. Aleluya. Que cerraste la puerta justo a tiempo. Híjole, ya atrás de nomás. No que querían un viento recio, ya está. Estuvimos cantando, avivamiento manda Señor, y hasta con basuritas mandó. Bueno, vuelvo a leer, porque me empecé a distraer bien feo. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. En otras palabras, fiel en cosas pequeñitas. Ahora, todavía seguimos con la serie Prosperidad con propósito. Porque yo estoy en serio, pues, y Dios está también en serio. Yo espero que usted se esté esforzando por poner en práctica las palabras de Dios. Ayer que estuvimos aquí en el evento de matrimonios, una pareja que no los veo, ¿dónde están? Allá estás, George, que me veía a su bebé ayer y me dice, pastor, este es mi recordatorio, su propio hijo. Dice, es el recordatorio del poder de Dios, de la fidelidad de Dios. Y bueno, si usted no conoce a Jorge y a su esposa, luego platique con él por qué él da este testimonio. Es un milagro su hijo. Entonces él me decía, este es mi recordatorio, porque la semana pasada hablábamos de esto. Entonces, mire, yo le animo a que de veras usted se esfuerce por poner en práctica la palabra del Señor. Entonces, hoy quiero hablarle de prosperidad con propósito, pero quiero hablarle de una cosa que es súper importante que tiene que ver con este versículo, y es el valor de las pequeñas cosas. Diga conmigo el título, el valor de las pequeñas cosas. ¿Alguna vez ha meditado usted en ese tema, el valor que tienen las pequeñas cosas? En cuestión de prosperidad, las pequeñas cosas son muy importantes. Porque si no prestamos atención a las pequeñas cosas, esas pequeñas cosas nos pueden detener en el avance de nuestra prosperidad, nos pueden frenar o nos pueden echar para atrás o venir abajo por pequeñas cosas. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a salir a carretera donde le falte un tornillo a la llanta? A lo mejor los muy aventados dicen, en el nombre sea de Dios y vámonos, ¿no? Puede que tu fe te respalde. ¡Un tornillo! ¿Por qué decimos te falta un tornillo? Pequeñas cosas.
Las pequeñas cosas hacen diferencia en lo que es la prosperidad, pero hacen diferencia en la vida. Si alguien piensa que las pequeñas cosas no importan, solo intenta dormir en una habitación con un mosquito. Y todos, ¿verdad que sí importan las pequeñas cosas? Te pueden arruinar el momento. Triste mosco. O sea, 5 milímetros de vida. Te pueden arruinar la noche. Eso es un proverbio africano. Así dice ese proverbio, que si crees que las pequeñas cosas no importan, solo intenta dormir con un mosquito en tu habitación. Las pequeñas cosas pueden hacer la diferencia en la vida en todas las áreas. Por ejemplo, en el matrimonio, que ayer estuvimos los matrimonios aquí. ¿Cuántos matrimonios? De verdad que sí se la perdió, en serio, sí se la perdió. Bueno, yo me divertí bastante. Pero también aprendí, no crea que no. A ver si no salieron traumados algunos, pero creo que no. Bueno, regresando. En el matrimonio, ¿qué tan importantes son las pequeñas cosas? Por ejemplo, detalles tan sencillos y tan pequeños como despertar y decir buenos días, mi amor. Sí, mi esposa tiene esos detalles siempre, ella. Buenos días, mi amor. Me estira la manita. ¿Le sirvió? Esos detallitos hacen la diferencia en el día. Preguntarle a tu pareja sinceramente cómo estás. Sinceramente. Dejar a un ladito el celular y mirarle a los ojos. Abrirle la puerta a tu esposa. Dejarle un mensajito de texto. Estamos hablando de pequeñas cosas. Y cómo cambia. De veras, hermano. Un mensaje. O sea, yo he estado en terapia o en consejería con personas que solo piden un mensaje. O sea, no te está pidiendo un viaje a París. Un mensaje de texto. Dime que ya te fuiste, dime que ya vienes, mándame un mensaje. Pequeñas cosas que hacen una gran diferencia. En cuestión de una empresa, los empresarios aquí digan amén. ¿No hay empresarios aquí? Por feo aunque sea, pues. Los empresarios, mire, detalles tan simples como abrir a tiempo o abrir temprano. Ya ve que hace 8 días le hablaba yo de que estoy tratando de prosperar en el trato con mi cochecito y decidí lavarlo y ponerlo medio guapo. Pues yo soy un hombre de rutina y cuando se me interrumpe la rutina, ¡ay! Entonces yo ya había encontrado el lugarcito, dije aquí los lunes a tal hora voy al mercado y después, o sea, yo ya había hecho mi plan. Pero el lunes pasado no pude llevar mi coche a lavar. ¿Por qué? Porque llegué al lugar y estaba cerrado. Yo dije, ¿cómo pues quiere prosperar este changarro? Ya se le fue un cliente. Pues sí, porque ya tuve que ir a otro lado. ¿Sí o no? Detalles tan simples. Yo dije, pues ¿qué hora es? No, pues ya son las 11, o sea, ya tendría que estar abierto este lugar. Si tienes empresa y hables a diferentes horas, tache, pequeñas cosas. ¿Qué más? Que te atiendan con amabilidad. ¿A cuánto les encanta un lugar donde no te pelan, donde te mandan por un tubo, donde te avientan las cosas? O sea, a nadie. Son, ¿sabes? De cosas tan simples como esas, ¿verdad? Planear. Si tu negocio no planeas, no te sientas a planear, hermano, estás cometiendo un montón de errores. Porque planear te hace que te pongas a pensar qué te falta, qué tienes listo, qué no tienes listo, etcétera, etcétera. O sea, estoy resumiendo porque podría hablar horas de esto, pero no es el punto en sí. En la comunicación, las pequeñas cosas hacen una enorme diferencia. Y hoy en día, si hablo de comunicación, tenemos errores garrafales, pero no le damos importancia. Mire, pásame una de las fotos, fotos, no es lo mismo fotos que fotos. ¿Qué dice ahí? Vamos a comer niños, vamos a comer niños. Una coma puede salvarle la vida a los niños.
¿Sí o no? No es lo mismo vamos a comer niños que vamos a comer niños. Una coma. O sea, estamos hablando de comunicación. A ver, sigue el otro. Se parte. Un acento le puede partir la mandarina en gajos a alguien, ¿no? Un acento. O sea, cosas tan simples. Estoy simplemente preparando el terreno porque escuche bien, de verdad, hermanos, yo oré, Señor, ayúdame a mí y ayuda a mis hermanos a prestar atención a las pequeñas cosas. Porque si queremos prosperar, esto puede hacer una enorme diferencia, las pequeñas cosas. En el trato con los demás, ser puntuales, ¿cuántos dicen amén? En la circulación vehicular, uno a uno, pase a uno, o sea, detalles tan simples. En tu casa, lavar el vaso de la licuadora cuando lo uses. No dicen amén, pero eso hace una enorme diferencia. ¿Sí o no? Hiciste tu licuadote y ahí lo dejaste y se pone todo tieso y al rato, coraje, tienes que lavar, tienes que tallar porque se le pegó la vena que usaste, tienes prisa, ya te tardaste más. O sea, tan simple, un pequeño detalle cambió el asunto. Poner la basura en su lugar. Bueno, poner todo en su lugar. Todo. Cada cosa debe tener su lugar. Ponga la ropa sucia en su lugar y la ropa limpia también. No la deje en el sillón por 3 semanas. Levántate 10 minutos antes. Eso puede hacer la diferencia de tu día. ¿A cuántos se les hace tarde solo por ese detallito? Uno piensa que vivir cerca del lugar de tu trabajo te va a garantizar llegar temprano. No, hermanos. Se confía uno. Fíjate, aquí está la vuelta al nombre y sales. ¡Córrele! 10 minutos más temprano hacen una enorme diferencia. Estoy hablando de pequeñas cosas. Porque si no sales gritando, sales estresado, no desayunaste, sales con el gallo acá porque no te peinaste, con la bolsa de maquillajes poniéndote el rímel allí en el camino, lavándote los dientes en el coche. Otro detalle tan sencillito en casa, bájale al baño cuando vayas. ¿Sí o no? Hombres, levanta la tapa cuando orines. Y luego vuélvela a bajar. Estoy hablando de cosas tan simples, pero que hacen una diferencia, ¿verdad? Hacer las cosas un poquito más rápido. ¿Sabe que eso hace la diferencia? Entiendo que hay cosas que son meticulosas y requieren, pero en general, si uno se propone hacer las cosas un poquito más rápido, ¿qué cambio en tu día? En lugar de que, ahí voy. Digo, podrías caminar métele segunda. Todo esto puede cambiar el día de una persona, el ambiente de una casa, una cultura. Una cultura. Cuando voy a España, se me olvida que ahí los autos se detienen para que tú cruces la calle. Y yo todavía llego como buen mexicano y me paro, y no pase nadie, o le corro. Y no, ahí vas a cruzar la calle y tú pasas sintiéndote así como todos me respetan aquí. Es una cultura, son pequeñas cosas, pequeños detalles. Pero bueno, vamos a la escritura. Ya nomás te dije porque es de verdad. El Señor me hacía saber, de veras. Por eso este versículo, si tú eres fiel en lo muy poco, te va a redituar cosas buenas. Si tú prestas atención a los pequeños detalles, te va a resultar en cosas buenas, en cuestión de prosperidad. Por ejemplo, la Biblia habla, vamos a Proverbios
capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Porque no solo el proverbio africano que habla del mosquito en la recámara, la Biblia también menciona cómo cosas pequeñas pueden incluso enseñarnos grandes cosas. ¿Ya está en Proverbios capítulo 30? Vamos a leer el versículo 24. Dice Proverbios 30, 24. 4 cosas son de las más pequeñas en la tierra. Las mismas son más sabias que los sabios. La primera, las hormigas. Pueblo no fuerte y en el verano prepara su comida. Fíjese, podemos y debemos aprender de las hormigas. Aquí está hablando algo muy importante. Todos nos vamos a envejecer. Aunque no diga amén. Y las hormigas aquí, porque está hablando de temporadas. Ellas saben que en algún momento, no sé si tienen calendario o no, pero ellas saben que en algún momento va a llegar el invierno. Y ellas preparan su comida en el verano para el invierno. Dios nos está diciendo, si ellas que son hormigas muy chiquitas, parece que son más inteligentes que tú. Porque ¿cuántos de nosotros realmente aprendemos la cultura de prevención? Diga conmigo, cultura de prevención. Hermanos, ¿es en serio esto? La cultura de prevención es muy amplia. Es desde cosas tan sencillas como ahorrar. Y pues apenas me alcanza, pastor. Mira, te aseguro que si te propones ahorrar, aunque sean 10 pesos, un día vas a tener ahí una alcancía buena. Cultura de prevención, aprender a comer. Ya no me voy a meter ahí porque es un tema. Pero por algo existe Prevenims. Gol. Es prevenir. No siempre vas a estar joven y guapo como estás ahorita y fuerte y te vas a mover como gacela todo el tiempo. No. Y si tú no previenes, ¿de qué vas a vivir cuando seas un viejito? Pues que me mantenga el gobierno, literal. Aquí está diciéndote eso, aprende de las cosas pequeñas como la hormiga. Está en la escritura. Dice, es más sabia que los sabios. Ellos no tienen el cerebro que tú tienes, pero ellos entienden que un día va a llegar el invierno. Luego dice, segundo animalito, los conejos. Pueblo nada esforzados y ponen su casa en la piedra. Jesús también hablaba de en dónde estás edificando tu casa, sobre la arena o sobre la roca. Porque los conejos, que igual no tienen el cerebro que tenemos, ellos entienden que hacer su casa cerca de una piedra estará más firme, más segura, durará más. Básicamente nos está diciendo, edifica tu vida, tu familia sobre buenos fundamentos. Porque tarde o temprano van a venir las crisis, hermano. Estoy hablando de prosperidad. Y si yo no cuido estos pequeños detalles, cuando vienen las crisis, dice la parábola, cuando Jesús habla de edificar tu casa sobre la arena, vendrán los ríos, golpearán contra ella y ésta va a caer. Y entonces será grande su ruina. Y entonces, ¿sí de qué te van a servir toda la prosperidad que tenías si no tenías buen fundamento? Pequeñas cosas. Y esto obviamente es aprender y empezar, hermanos. De veras, por favor, aprender a empezar a agregarle detallitos a tu vida que tú tienes que pensar que eso va a perjudicar o a beneficiar el futuro. Las langostas, luego dice ahí la Biblia, las langostas, o sea, los chochitos, los chapulines o como le quieras llamar. Dice, ellos no tienen rey. Y salen todas por cuadrillas. Dice, son más inteligentes que ustedes. Ustedes se pelean entre ustedes.
En lugar de estar unidos, en lugar de estar juntos, en lugar de buscar unidad, en lugar de buscar trabajo en equipo, no, competencia, pleito. Pequeñas cosas. Si no tienes un buen amigo, comienza a pedirle uno al Señor. Si no te sientes integrado en la iglesia, comienza a hacer algo al respecto. Porque aquí está hablando sabiduría básica, simple, pero aún en eso fallamos muchas veces. Y por último dice la araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. ¿Qué quiere decir esa frase? Que la araña no tiene baja autoestima, hermanos. Aunque es araña. Entonces cuando te digan, pareces araña, estás bien fea, puedo estar en palacio de rey. Podrías ponerle cucaracha y es exactamente la misma cosa. O sea, el mensaje es, no te tengas en poco. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. No dejes que la baja autoestima afecte tu vida. Puedes estar en lugares que ni te imaginas si solo comienzas a creer en estas pequeñas cosas que hacen una gran diferencia. Entonces, bueno, es solo un versículo, un versículo donde estamos viendo que Dios tiene mensajes para nosotros acerca de prestarle atención a las pequeñas cosas. Mi punto 2, porque el número 1 es ese, o sea, las pequeñas cosas nos pueden enseñar grandes cosas. Las pequeñas cosas nos pueden enseñar grandes cosas. El punto 2 es que no hay enemigos pequeños. Prestemos también atención ahí. Digo conmigo, no hay enemigos pequeños. Dicho de otra manera, no menosprecies cualquier cosa que sea un enemigo o que represente un enemigo para tu prosperidad. Y hablo de prosperidad integral. Por ejemplo, en la economía. Un enemigo de la economía son los famosos gastos hormiga. Todos entendemos eso, ¿verdad? Los gastos hormiga es, ¿en qué me lo gasté? Es que le di 3 pesos al viene, es que me compré unos chicles, es que también me eché una coca, gol, es que... Y cuando menos piensas el de 500, ya no está. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Y en qué se te fue? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahora, ahí el enemigo es los gastos hormiga. La mala administración, el gastar más de lo que ganas y etcétera, etcétera, etcétera. No voy a hablar de administración, que debería, pero es, no menosprecies a los pequeños enemigos. ¿Qué dice la Biblia? Mira, en Daniel, te voy a poner un ejemplo de Daniel, es un poco profundo, pero lo voy a tratar de hacer rápido. En Daniel capítulo 8, Daniel el profeta dice que tiene una visión. Tiene una visión estando en un río y dice que ve primero un carnero que tiene 2 cuernos y uno muy grande, ¿verdad? Y dice que este carnero hace mucho daño y luego de repente aparece un cabrío y este tiene 2 cuernos y acaba con el otro grandote. A final de cuentas, resumidas, es que los cuernos en esta visión representan reyes. Y ahí adelante, el mismo capítulo menciona, en el versículo 21, dice que ese cuerno grande realmente era el rey de Grecia. Entonces se asocia este cuerno grande con Alejandro Magno. Un poco de historia. Alejandro Magno fue un emperador súper poderoso en su época, pero fue muy joven. De hecho, se murió a los 33 años. Por eso dice ahí la Biblia claramente, si usted lo lee luego en su casa, que este cuerno grande era poderoso y de repente lo destruyen en el momento en que estaba en su nivel de apogeo. Y fue exactamente lo que le pasó a Alejandro Magno. Cuando estaba en su apogeo, 33 años, siendo el más poderoso de su época, muere. Pero luego dice que el otro, el que lo mata,
le salen 4 cuernos. Y esos son los 4 capitanes de Alejandro Magno, que después se levantan en su lugar, pero dice que eran menos poderosos. Pero a donde voy con mi ejemplo, que dice la Biblia, que dice que después de ellos sale un cuerno pequeño. Y ahí está la palabra, pequeña. Es un cuernito ahí, un barrito, ¿no? Pero luego dice que ese cuerno pequeño se hace tan poderoso que afecta al pueblo de Dios. Y ahí la Biblia no dice quién es ese gobernante, pero los teólogos sacan la conclusión de que es el mundo de musulmán. ¿Cómo se está infiltrando? Infiltrando. Ahorita cada vez en Europa, por ejemplo, en Europa hay cada vez más musulmanes. Y no tanto porque se están viniendo de inmigrantes, sino porque ellos van, por ejemplo en España, llega una familia y los españoles ya no quieren tener hijos, muchos ya no se quieren casar, adoptan perros y esa es su familia. Pero los musulmanes tienen 8, 10, 11 hijos, porque ellos dicen, la manera de conquistarlos va a ser así. Entonces imagínense dentro de 10, 15 años, menos europeos nativos, más musulmanes, pero no porque guerrearon ni mataron, no, sino porque se reprodujeron al por mayor. Entonces, no dice la Biblia que son ellos, pero bueno, es parte de la conclusión. El ejemplo es ese, no menospreciemos ningún enemigo porque lo vemos pequeño. ¿Dónde más habla la Biblia de este asunto? En Cantares. Cantares capítulo 2, el versículo 15 dice, cacen las zorras pequeñas. Estas zorras echan a perder las viñas. Nuestra viña está lista para cosechar, pero las pequeñas zorras echan a perder el viñedo. Ahora, si analizamos el asunto de las zorras, bueno, dice además las pequeñas. El otro día apareció aquí un zorrito, bueno, ya tiene varios añitos. Lo capturó Chava y ahí lo teníamos, no lo queríamos quedar y dijeron no, porque eso puede tener rabia, suéltenlo ya, pues lo soltamos. Estos zorritos, parte de lo interesante es que no andan en manada. Ya desde ahí, fíjese, andan solos. Entonces tú los ves muy monos porque están bonitos, solitos, medios tímidos y piensas que no hacen nada. Pero echan a perder todo un viñedo si tú no lo quitas de ahí. Porque no solamente comen ratones y este tipo de cositas, se comen las frutas, en este caso las uvas. Ahora, aquí esta parte de la escritura en Cantares 2:15, cuando dice casen las zorras pequeñas, está hablando del romance entre el novio y la novia, el esposo y la esposa, y es exactamente el punto de los detalles en el matrimonio. Si hay cositas que están fastidiando, las cosas no resueltas, pueden acabar con el matrimonio. Cosas como guardar resentimiento y no perdonar, subirte tú en tu macho y ella en el suyo y ahí se quedan toda la vida y a ver quién los baja de ahí. Pequeñas zorras destruyen el matrimonio y la familia. Prestemos atención a las pequeñas cosas, porque esto puede destruir nuestra prosperidad. Otro asunto de pequeñas cosas, fíjese que está en Santiago, ese sí quiero que lo lea, vaya conmigo, porque ahí tenemos mucho que trabajar. Estoy hablando del punto 2, que es, no menospreciemos a los enemigos pequeños. Santiago capítulo 3. Vamos hasta casi el final de la Biblia. Santiago capítulo 3. Vamos a leer Santiago 3, versículo 4.
Santiago 3:4 dice, miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. No hay enemigos pequeños. Y muchas veces tu enemigo ni siquiera es tu vecino, tu jefe, tu suegra, es tu propia bocota. Si no aprendemos a controlar, a manejar nuestra boca, puede echarnos a perder muchas cosas de la vida. Pequeñas cosas. No pienses, ahorita estoy enojado y me vale. Y no menosprecies los enemigos por muy chiquitos. No nos demos permisitos. De verdad, hermanos, no te des permisitos que tú sabes que no están bien. Los pequeños permisitos que no están bien pueden afectar tu vida y pueden atorarte por años. Porque a veces uno piensa, pues es que ¿qué tiene de malo? Pues aparentemente no. Pero si es una gotita continua, puedes perforar una piedra. Cosas pequeñas. Ahora, como son cosas pequeñas, las menospreciamos. Pero yo oré y rogué, dije, Señor, a mí empieza conmigo. ¿Qué cosas pequeñas hay? ¿Qué zorras pequeñas hay en mi viñedo, en mi vida, que estoy permitiendo y que están afectando la prosperidad que tú me estás dando? ¿Por dónde se escapa la bendición? ¿Por dónde se escapa la bendición, hermanos? No se ponga triste. La lengua, dice, es un pequeño miembro, pero puede causar tanto daño. Otra cosa pequeña en tu vida y en mi vida, Eclesiastés capítulo 10. Esos son el punto 2. No menospreciemos a los pequeños enemigos. Eclesiastés capítulo 10. ¿Ya está? Vamos a leer Eclesiastés capítulo 10, el versículo 1. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Qué fuerte ese detallito. Una pequeña locura. Ahora, aquí obviamente está enfocado en quienes tenemos una posición de autoridad. Y entre más alta sea tu posición de autoridad, este versículo cobra más fuerza. Porque entre más niveles más altos tengas de autoridad en casa, en el trabajo, en la iglesia, los líderes aquí, por ejemplo, el simple hecho de ser líder de un ministerio, este versículo aplica. Una pequeña locura, un detallito por ahí, un pequeño desliz, puede echar a perder no solo tu vida, el ministerio, afectar toda la iglesia, el evangelio, por una pequeña locura, al que es estimado por sabio, al que es estimado por autoridad.
Ahora, hay un, no sé cómo llamarlo, porque no es ni una regla ni un principio, o a lo mejor si es un principio no lo sé, pero existe algo en la vida que es como muy injusto y que yo sé que todos lo hemos sufrido. Ahorita que se lo cuente, yo sé que me va a decir amén. ¿A qué me refiero? ¿Cuántas veces te ha pasado que te has esforzado por echarle ganas, por ser amable, por ser lindo, por tratar bien a tu esposa, a tus hijos, por ser obediente con tus papás, por sacarte puros 10, o sea, por caminar derechito, ¿verdad? Y de repente cometes un error. Y con ese error se viene para abajo todo. ¡Un error! Ahora digo, porque es medio injusto, porque así se siente. ¡Ay, todo lo bueno que hice sirvió para nada por ese error! Como papás, por ejemplo, ¿cuántas veces te agarraron en tus 5 minutos y despotricaste? Y después, ay, vas, ay, perdóname, hija, perdóname, hijo. Ya todo bien ofendido. Mi mamá, mi papá. Tú dices, pero te he dado esto, te he dado lo otro, te compré aquello, te abracé, te besé, te dije te amo, te llevé, te compré. Todo eso bueno que hiciste, parece que ya no sirvió de nada. ¿Cuántos han sentido o vivido algo semejante? O sea, se siente bien feo. Dices, todo lo que he hecho por esa persona, todo lo que he dado, todo el tiempo, todas las ofrendas, todas las oraciones, y porque no le contesté, ya me bloqueó, ya anda hablando mal de mí. Es como tú dices. Tiene que ver un poquito con este asunto. Esas pequeñas moscas muertas hacen heder, hacen apestar el asunto. ¿Y parece injusto? Sí, pero así es la vida. Por algo, los psicólogos y los estudiosos del tema emocional dicen que para reparar una herida emocional de alguien, que si le diste un trancazo, un manazo, una nalgada, tienes que darle 10 abrazos, 1 por 10, para que ya más o menos se calme el asunto. Porque una pequeña mosca muerta es como esa pequeña locura, ese error. Por eso, por algo la Biblia dice, hermanos, que oren por sus pastores. Por eso, hermanos. Porque obviamente no somos perfectos. Obviamente no lo somos. Y cometemos errores. Y este tipo de cosas habla. Y la Biblia dice cosas como que ¡ay del que haga tropezar a uno de estos pequeñitos! Pequeñitos. Mejor amárrate una piedra en el pescuezo y aviéntate al mar. La amargura es otra pequeña cosa que tenemos que cuidar. No dejes que crezca la amargura en tu corazón, porque contamina a muchos. Perdona a quien tengas que perdonar. Haz lo que tengas que hacer para soltar la ofensa, pero no lo dejes que se anide, no la estés rumiando, porque esas pequeñas cosas se convierten en cosas gigantescas que arruinan la prosperidad. Es que no sabes cómo me hizo, es que cómo me trató, es que quedó mal en el trato, es que mira que me traicionó. Lo que te haya hecho, resuélvelo por bien tuyo. Porque estas cosas afectan tu prosperidad. Y bueno, el punto 3. El primero es que Dios nos enseña cosas a través de las pequeñas cosas. Segundo, que no hay enemigos pequeños. No menospreciemos a los enemigos, hermanos. Hay que agarrarlos y acabarlos. Y tercer cosa, acerca de la importancia de las pequeñas cosas, es que las cosas pequeñas en las manos de Dios se convierten en cosas maravillosas. Y agárrate de ahí, porque mira, la Biblia está llena de ejemplos de esto, llena.
El primero que Dios me llevaba mientras yo estudiaba esto es con Elías y la viuda de Sarepta. Yo sé que la mayoría conoce esta historia que está en Primera de Reyes, capítulo 18. Cuando hay gran hambre, ¿por qué? Porque el cielo está cerrado, porque no ha llovido por 3 años. Entonces imagínese el hambre. Pero aquí sabemos que Dios le da primero de comer a Elías con cuervos y bebe agua de un río, pero el río se seca, a los cuervos se les acaba la carne y se va y le dice, vete a Sarepta y ahí una viuda, yo le he dado orden de que te sustente. Pero lo que llamó mi atención, el Espíritu Santo, es la instrucción que le da Elías a esta viuda. Cuando le dice, dame de beber, y le da, pero luego le dice, dame también de comer. Pero fíjese la instrucción, ahí en Primera de Reyes 18:44 dice, perdón, me equivoqué. Es Primera de Reyes capítulo 17, versículo 33, le dice, mujer, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta. La palabra pequeña es la clave aquí. Una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela y después harás para ti, para tu hijo. ¿Por qué le dice pequeña? Yo me quedé, Señor, pues una torta y ya, ¿no? No, porque acuérdese que había poca harina y poco aceite. Pero aquí es bien interesante porque el hombre de Dios le está pidiendo un acto de fe a la mujer. Esa pequeña harina, ese montón, ese puño que tienes y ese chorro de aceite, prepáralo y de eso no le dice, de ahí dame todo a mí. Dame una pequeña porción y tú come de lo demás con tu hijo. Ahora, si nos ponemos a analizar la cosa, no sé qué tanta harina sería, no sé qué cantidad, pero lo más seguro es que quizás alcanzaba para un pan medianón o una concha tipo de allá, no sé cómo se llame. Pero el punto es que estoy seguro que ninguno de los tres, escúcheme bien, quedaban satisfechos. Cosa interesante ahí. Dame a mí, o sea, Elías venía hambriento y sediento, pero también la mujer estaba hambrienta y sedienta y su hijo también. Aquí vemos a un Dios que aunque te pide cosas, no te deja sin nada. Porque Él hace maravillas con las pequeñas cosas. Ahora, eso fue el inicio. Ese fue el primer paso. Hazme de una pequeña, o sea, comparte de lo poquito que tienes. No te dice, échamelo todo. Comparte de lo que tienes. Porque yo voy a hacer maravillas con esa pequeña cosa. Y bueno, y sabemos lo que pasa después. Que comen eso poquito, pero es cuando se empieza a multiplicar la harina y se empieza a multiplicar el aceite y siguen comiendo 1 día, 2 días, 3 y no sé cuántos días más. Porque las pequeñas cosas en las manos de un Dios grande son maravillas. Pero tiene que entrar la fe. Tiene que entrar la fe. Entonces aquí es donde entra, hermano, esos pequeños pasos de fe. Dios dice, tenemos que comprar bocinas, cuestan más de 100,000 pesos. Señor, dame una pequeña torta. Yo sé que tienes necesidad, yo sé que tienes deudas, yo sé que tienes compromisos. Dame una pequeña torta. Dame una pequeña parte de eso que yo sé que tú ocupas todo. Y yo haré cosas grandes con esas pequeñas porciones. De hecho, hay una frase, no recuerdo el nombre de este hermano, que él dice que cuando los pocos dan mucho, lo mucho que dan esos pocos se convierte en poco. Pero cuando los muchos dan poco, lo poco que dan los muchos se convierte en mucho. Porque Dios hace maravillas con las pequeñas cosas en sus manos. Ejemplos, como dije, hay un montón. Yo sé que a lo mejor ya se te vino a la mente precisamente ese pequeño lunch de 2 peces y 5 panes para una multitud. Súper pequeño, o sea, los discípulos dijeron, pero ¿qué es esto para tan grande multitud? Esa es la frase de los discípulos, o sea, esto es muy pequeño.
Muy pequeño. ¿Sabes? La semana pasada que hablaba de recordatorios, esto me bendijo mucho, espero que a ti también. Dios me decía, presta atención a las pequeñas señales que yo hago en tu vida y no las menosprecies. Y Dios me ponía en la mente cuando precisamente Elías ora para que llueva. Y ora y ora y le dice al criado, ve y asómate a ver si hay algo. Nada. Y nada, y nada. Y de repente dice, veo una pequeña nube. Pequeña. Una pequeña señal, no la menosprecies. Dios está obrando ahí. Por favor, escucha con tu espíritu. Porque a veces queremos ver así como que el tormentón. Las pequeñas cosas en las manos de un grande se convierten en maravilla. Cobra ánimo y cobra fe con esos pequeños destellos que Dios está trayendo de restauración, de sanidad y de prosperidad, porque ahí hay una señal, aunque sea pequeña, Dios está hablando ya. Entonces, hermanos, conclusión. Lo pequeño para Dios no es un problema. Para usted y para mí sí. Pero para Dios no es un problema. Ni siquiera el enemigo, ni las cositas. Dice la Escritura, para Él no es difícil salvar con pocos o con muchos. Y hay historias maravillosas. Por ejemplo, cuando Dios manda ungir a Saúl. La Biblia dice que Saúl, cuando llega Samuel y le dice, tú eres el escogido, y fíjese la respuesta que está en 1 Samuel 9:21, dice, respondió Saúl y dijo, no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho esas cosas? Y luego Dios le responde en otros capítulos más adelante, ya cuando es rey, le dice, Samuel le menciona, aunque tú eras pequeño a tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey de Israel. Quizás tú te menosprecias, quizás tú piensas que no eres gran cosa, que tú no puedes hacer gran diferencia, que tú no puedes hacer grandes cosas en el reino de Dios. Tú te ves pequeño, pero tu vida en mis manos hace grandes cosas. Para Dios, lo pequeño no es un problema. Sea pequeño de edad, sea pequeño en condición física, sea pequeño en economía, sea pequeño en estatus, cualquiera que sea tu situación. Si tú dices, pero yo qué puedo dar, pero yo qué puedo hacer, pero yo, no te tengas en poco. No te tengas en poco. Esfuérzate y sé muy valiente y ve cómo Dios te respaldará, porque por muy pequeño que tú te veas, el Señor hará grandes cosas contigo. El pueblo donde nació Jesús, la profecía dice, tú Belén, pequeña eres para estar entre las familias de Judá, pero de ti saldrá un guiador, saldrá el Señor de Israel. Cuando Jesús habla del reino de los cielos, dice, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que un hombre toma y siembra, y es la más pequeña, pero luego crece y se hace grande. Esto solamente nos dice, mira hermano, no dejes de compartir de Jesús, porque un pequeño comentario tuyo, Dios lo puede tomar y clavarlo en el corazón del que te está escuchando y hacer que ese comentario, un comentario, no deje dormir a esa persona y le esté dando vueltas tu comentario al punto de que tarde o temprano diga, ¿cómo estoy con Dios? Estás sembrando una semilla pequeña. Porque para Dios lo pequeño no es un problema. Yo recuerdo cuando me compartieron de Jesús muchas veces, muchas, pero no se me olvida hasta el día de hoy una mujer. Y eso que muchos me hablaron, Pero esa mujer un día
saliendo, porque estábamos en el negocio y saliendo, solo me miró a los ojos y me dijo, ¿cómo estás con Dios? Fue todo, hermanos. No me sacó la Biblia, no me dijo nada, ni siquiera Dios te ama. Solo me preguntó, mirándome a los, ¿cómo estás con Dios? Y mi respuesta fue, bien. Mentiroso. Nos despedimos y se fue. Y esa frase aquí, mire. Días, ¿cómo estás con Dios? ¿Cómo estás con Dios? No dejes de sembrar semillas pequeñas. No dejes de hablar a tus compañeros en la escuela. Dices que yo no soy el gran predicador. Suelta semillas pequeñas y confía en Dios. Tenemos que prestar atención a las cosas pequeñas, hermanos. Póngase de pie conmigo. Job capítulo 8. Job capítulo 8, versículo 7 dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Porque todo lo que hoy es grande, un día fue pequeño. Empezando con tu propia vida. Y así como Dios le dijo a Zorobabel, porque Zorobabel, que fue enviado a construir el templo, los enemigos lo desanimaron y dejaron de edificar. Pero Dios le envía a dos profetas, Ageo y Zacarías, solo para decirle, Zorobabel, lo que dejaste a medias, continúalo. Porque no solamente tú empezaste los cimientos, tú vas a terminar la obra. Y esas personas que se burlaron de ti, diciendo, eso pequeño, eso que está haciendo, estos débiles judíos, y tanta frase negativa, ellos que menospreciaron tu esfuerzo, se van a alegrar del triunfo que yo te daré. No menosprecies las cosas pequeñas, los pequeños pasos que estás dando, hermanos. No los menosprecies. Señor, gracias por ayudarnos a prestar atención a las pequeñas cosas. Porque a veces queremos de sopetón grandes señales, pero tú con una pequeña nube anunciaste un avivamiento. Pero tú con 2 peces y 5 panes alimentaste una multitud. Pero tú escogiste a un hombre que tenía una autoestima por los suelos y lo hiciste rey. Ayúdanos a desbaratar a los enemigos pequeños, pero a valorar los pequeños logros, los pequeños avances, las bendiciones por muy chiquitas, las señales que tú nos das, porque tú estás hablándonos para no desanimarnos. El que es fiel en lo muy poco, sobre mucho será puesto. Gracias por darnos conciencia de estas cosas y ayudarnos a prestar atención en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Gracias.